grabarlo. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a iniciar este encuentro virtual que celebramos los miércoles. No es un curso, es un encuentro virtual de todos los miércoles. Hemos hecho estos miércoles, comenzamos haciendo unas reuniones para tratar temas sobre historia, y comenzamos desde los griegos, filósofos griegos. Después hablamos sobre los países del Caribe, los países cerca, y tuvimos un encuentro para ver qué pasaba en Cuba. Después hicimos uno sobre Haití, después del asesinato del presidente de Haití, y después sobre Venezuela, por la situación que hay. Últimamente estamos haciendo estos encuentros para tratar un libro. Hicimos un encuentro para tratar sobre la cultura dominicana. Después tratamos sobre Tomás Moro. Después hablamos de arte, filosofía y política. Y la semana pasada sobre el trabajo social. Hoy vamos a hablar sobre una novela, que se llama Mirar siempre adelante. Esa es la versión física, esta es la versión digital. Mirar siempre adelante. Primero quiero decirles que escribí una novela que se llama Unidos en la Lucha, una novela sindical para explicar cómo se hace un sindicato y cómo se hace una liga agraria, y para explicar la unidad que debe existir entre los trabajadores del campo y la ciudad. Esa fue una novela que la hice hace tiempo y después hice una segunda edición hace 2 años. Pero hoy vamos a hablar de otra novela que es esta, que se llama Unidos en la Lucha. Para un escritor lo más difícil es escribir las novelas, porque los ensayos o otros géneros hay mucha libertad, pero las novelas están escritas sobre personajes y lo importante es describir los personajes. Yo como escritor puedo tener en mi mente muchos personajes y yo sé cómo es, pero el lector no sabe. Hay que explicarle, hay que describirle, hay que darle todos los datos para que el lector se imagine eso. Este libro está escrito en un género que se llama realismo crítico. Los grandes escritores latinoamericanos, Vargas Llosa, Isabel Allende y otros más, escriben en lo que llama el realismo mágico. Y el realismo mágico es que aparecen cosas como magia que resuelven todo. Esto no, esto es sobre realismo crítico. Yo le voy a leer la presentación de esta obra porque es una explicación de qué es el realismo crítico. Dice, mirar siempre adelante está escrita en el género de realismo crítico, un tránsito de lo explícito a lo implícito, de lo que se expresa claro en una cosa a la que se entiende incluida en otra, sin expresarlo. Se da cuando a nuestras facultades cognitivas, lo que es capaz de conocer, capta lo real de un dato o un principio de naturaleza, va hacia lo que es una reflexión. La novela refleja la realidad política, económica y social de la República Dominicana. En esta obra, una relación de personajes en su entorno político, económico y social, del cual son exponentes como testimonios de esa época. Analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan nuestra sociedad. Mirar siempre adelante trata sobre temas de actualidad como la política, el poder legislativo, la economía, la corrupción,
la educación, la seguridad social, el sindicalismo y otros temas de la sociedad dominicana, narrada por personajes que exponen sus criterios. La obra refleja situaciones reales con críticas, propuestas, principios y valores del humanismo integral. Mirar siempre adelante es una obra que establece lineamientos humanistas para jóvenes que están en la política activa. Es un análisis de interpretación de la realidad dominicana que puede servir de ejemplo para una nueva forma y estilo de enfrentar problemas con soluciones eficaces. Los principales protagonistas son jóvenes de formación superior que se comprometen con la actualidad política en una nueva y moderna concepción que debe ser honesta, responsable y a favor de los pobres. El espacio de la trama se desarrolla en la República Dominicana, refleja la actualidad de hoy y aquí. El realismo crítico equivale a juzgar conforme a las exigencias del objeto que es sujeto a examen. Las razones de la crítica parecen una concepción consciente pero verificable. La percepción de esa sensación interior que resulta de una impresión material hecha de nuestros sentidos. Consta de tres hechos que son la evidencia, que es la certeza manifiesta y bien clara que nadie racionalmente puede poner en duda. Es un irrecusable principio de identidad. La veracidad, que muestra facultades de conocimiento como testimonio a la misma inteligencia y a la noción, que es la idea de la cosa, debe ser de verdad. Existen tres niveles de realismo. Uno es el ingenuo, o sea, es de dominio común, es relativo, que acepta lo real tal como se presenta. El siguiente consiste en interrogar si lo que se presenta como real en la verdad es verdaderamente real o en qué condición lo será. Además, fija una actitud realista con una justificación racional. El último nivel es el realismo crítico. Su principio es: yo tengo conciencia de lo que conozco, soy consciente de conocer una cosa, a saber que lo que es, eso es. Lo que se plantea en esta novela tiene consistencia en sus datos, en sus cifras. Es la realidad dominicana. El realismo crítico hace uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de las cosas, los personajes, las situaciones, incluso lugares. Lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales. El lenguaje utilizado es coloquial y crítico, ya que expresa lo común y corriente de la sociedad dominicana. Quiero decirle que esta novela yo la hice en 1986, 5 años. La situación no ha cambiado en lo real. Estamos en la misma política, con diferencia que ha pasado una pandemia que ha afectado no solamente a nuestro país, sino el mundo. El papel de los adultos mayores es orientar a los jóvenes, y por eso esta novela es de orientación a los jóvenes, porque uno tiene ya cierta experiencia, que tiene material para poder explicarlo. La primera lección es para tratar describir lo que es la novela. Los personajes escriben, cuando uno escribe una novela, los personajes uno tiene que escribir tal como ellos hacen. Quiere decir, si hay en la novela una persona mayor, hay que escribir como un adulto mayor, pero si hay un niño, hay que escribir como niño. Si hay una mujer, como mujer, si hay un hombre, y así sucesivamente. No es como decir, cuando uno escribe una historia, una geografía o algo así, uno escribe su visión, pero en los personajes hay que describirlo cada uno.
Esto es para buscar las raíces de los problemas reales. Quiere decir, lo que trata la novela son los problemas sociales, económicos y políticos y éticos que suceden en nuestro país. ¿Cuáles son los personajes principales? El personaje principal de esta novela es una joven de 21 años que se llama Clara Luz González, abogada, y tiene un amigo y protector o orientador que se llama José Martí Salazar. Él ha creado un plan, un programa para hacer un movimiento político, oiga bien, diferente a los partidos políticos tradicionales. Es para crear una cosa nueva. Y él comienza a hacer eso. Y hace todo el programa y el proyecto y estatutos para ese movimiento. Y lo da a conocer a varios jóvenes igual que ellos. Él tiene 26 años. Ella tiene 21, quiere decir son personas jóvenes, para formación de núcleos de jóvenes con ideas del humanismo integral. Y es para confrontar la política actual de nuestros gobiernos y para hacer un cambio en la economía, en lo social y en lo económico. En el primer capítulo, desconocido asesinan a José Martí, que es el ideólogo de este movimiento. Clara Luz, que es su discípula, entonces se preocupa por formar este movimiento y darlo a conocer a otros jóvenes como él. Semanas después hay un atentado en Santiago a David Modesto, otro miembro de ese grupo. Entonces, Clara Luz, que es la protagonista, se da cuenta que hay una trama para acabar, porque este es un movimiento que no ha salido a la luz pública, sino están trabajando en la formación y en la gestación, pero asesinan al principal autor y hacen un atentado contra un coordinador. Ella, entonces, se preocupa por plantearle a todos sus miembros continuar ese movimiento. ¿Por qué es un movimiento político, no partido político diferente? Porque para formar y ser miembro de ese movimiento se necesita que cada miembro estudie y participe de los movimientos. Participe en una asociación, en una cooperativa, en un sindicato, en una ONG, pero que esté organizado. Segundo, tienen que visitar los hospitales para ver cómo están los enfermos, los campesinos para ver su vida, sus condiciones de vida y trabajo, a los haitianos para ver cómo viven esos emigrantes aquí, ir a las cárceles para ver cómo están los presos. Quiere decir es conocer la realidad de la pobreza en nuestro país y tratar con los desempleados para ver cuál es su condición de vida. Quiere decir, es un movimiento para transformar la sociedad y mirar siempre adelante. Por eso el título de la novela es Mirar siempre adelante. ¿Qué más se trata en esta novela? Entonces, ellos se dedicaron a leer todo lo que José Martí, el creador de esto que fue asesinado, había escrito y buscaron en su casa los documentos, los estatutos, los reglamentos, las ideas que él tenía concebido para ese movimiento. Dedicaron y dijeron, vamos a pasar un año estudiando y analizando. Estudiar la doctrina social cristiana, el humanismo integral y la Biblia, que es el mejor libro, pero casi ningún político se interesa en leer. Pero ahí está la sabiduría de la humanidad. Y eso es un trabajo de formación. En este tipo de relación aparece otro militante que se llama Nicolás,
que Nicolás entonces tiene una relación amorosa con Clara Luz. En la novela hay una parte romántica, pero ese no es el sentido de la novela, sino eso es una parte de la trama que se tiene que hacer. ¿Cuáles son entonces las técnicas que hay que hacer para hacer algo diferente a los partidos políticos? Entonces, leer personajes que son ideas, que son clásicos, que hay que estudiar, que hay que analizar. Tener y crear destrezas, habilidades, porque hay que saber, no solamente es saber de las mañas de los partidos políticos, sino aprender arte, técnica y ciencia, que son tres partes fundamentales para la política. Ese es el primer capítulo. En el segundo capítulo, entonces, es el crecimiento del movimiento humanista por dentro. Quiere decir, la formación, hay una formación que se hace mediante los estudios, que es lo que se hace en las escuelas, en las universidades. Pero hay otra formación que es por medio de la acción. Quiere decir, todo lo que mencionamos anterior es acción, es ir a ver, a contestar, a analizar. No es solamente leer texto, sino también la acción. Entonces, se usa el método de ver, juzgar y actuar para la formación de los miembros, especialmente los miembros que van a formar parte de ese movimiento político. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conocer el país. Entonces ellos se dedicaron para ir en grupos a visitar el interior, las provincias, las cabeceras, tener contacto, conocer especialmente jóvenes que tengan interés en la política. El tercer capítulo es sobre los fundamentos del movimiento. Es para formar un movimiento político nacional. Entonces, para eso hay que hacer un análisis e interpretación de la realidad. Quiere decir, analizar cuál es la realidad de nuestro país ahora, en lo económico, en lo político y en lo social. No aceptar ningún cargo del gobierno ni de ningún otro partido, sino dedicarse permanentemente a la creación del movimiento político humanismo integral. Para eso hay que formarse y adaptarse a la realidad y tener un rompimiento con los partidos tradicionales. Una ruptura para poder crear algo nuevo. Si se quedan dentro de los partidos tradicionales, van a estar siempre enredados en lo mismo. Por eso hay que crear una cosa nueva. Entonces, este movimiento humanismo integral es algo nuevo. El futuro no va a ser políticamente igual cuando esto pueda formarse. Entonces, por eso se llama mirar siempre adelante. Entonces, se forman grupos ¿para qué? Para además de estudiar y la acción, entrar en las redes sociales, tener personas expertos en las relaciones exteriores, conocer lo que está pasando en otros países y tener un grupo de militantes que estudie y de acción. Entonces, para eso van a visitar sindicatos, cooperativas, ONG, universidades, para tener contacto, relación con esas instituciones. El cuarto capítulo es sobre los privilegios para los legisladores. Entonces hacen un estudio de cuál es la situación y para eso hacen denuncias. ¿Cómo viven los diputados y senadores dominicanos? ¿Cómo invierten en campañas? O sea, aquí hay gente que invierte tantos millones en una campaña electoral porque van a sacar el doble. Eso no es política, eso es negocio. Y aquí los diputados y senadores en su mayoría son negociantes de drogas, son negociantes de juegos de azar, son negociantes de juegos y negocios turbios. No voy a mencionar nombres, pero ustedes, la mayoría lo conocen. Quiere decir que ¿cuánto es el salario que gana un diputado y un senador? Ahora decimos que estamos en el cambio, pero los diputados y senadores ganan lo mismo que lo que ganaban anteriormente. El barrilito se ha quedado igual, todos defienden
Lo que antes atacaban y decían que el barrilito había que quitarlo, ellos lo siguen recibiendo, los mismos sueldos, los mismos privilegios, las mismas ayudas privilegiadas para los diputados y los senadores. Todo lo que tiene, porque el poder legislativo es para hacer leyes, no es para hacer campaña, no es para desarrollar, es para hacer leyes. En eso es lo que tienen que prepararse. La base, el dinero que ellos reciben que reparten es para hacer campaña, no es para legislar. Y poco hay leyes que ni siquiera la leen los diputados y senadores. Uno de los problemas que nosotros teníamos y tenemos todavía es el problema del poder legislativo, que es el primer poder. Estamos iguales. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cómo hacen el presupuesto? ¿Y cuánto se asignan ellos en el mismo presupuesto? Ustedes han visto que para el Día de las Madres se dieron millones de pesos para todo. Y cada vez que hay una actividad, se asignan ellos mismos los legisladores, tanto diputados como senadores. Antes, cuando estaban en oposición, decían que todo eso era malo, que lo iban a cambiar. Mentira. Están recibiendo lo mismo que lo que recibían anteriormente. El problema del poder legislativo es un problema serio que cada vez se profundiza más. ¿Para quién nosotros trabajamos? Es el capítulo 5. Nosotros tenemos que analizar, interpretar para quién trabajamos. Yo quiero que ustedes sepan que los que estamos trabajando, de lo que nosotros ganamos, todos, nosotros todos, sin excepción, pagamos al gobierno el 23% en impuestos. ¿Cómo se paga eso? Bueno, si usted va a comprar y trabaja en una empresa, le hacen un descuento de 1%. Si usted va a comprar a un supermercado, si va a un restaurante, no solamente le cobran lo que usted ha consumido, sino en algunos, en restaurantes, cuestiones de turismo, el 10%, eso se está discutiendo ahora. Dicen que si va a un delivery, no van a cobrar, pero cobran el 10% también. Cada movimiento que nosotros hacemos, pagamos impuestos al gobierno. Y el gobierno nos restituye en parte a nosotros los que pagamos los impuestos. No, se lo dividen como ellos les da la gana. Y eso son de las cosas que hay que luchar para cambiar. ¿Cuánto se le dan a los partidos políticos? Antes se criticaba y iban a decir que le quitaban al principio. Se ha quedado igual, le dan los mismos. Por cada diputado hay un porcentaje de dinero que le dan por los votos que sacaron. A los partidos le dan millonadas de dinero y hay gente que hace un partido pequeño solamente para tener acceso a esos fondos que son del pueblo, pero que los partidos se apropian de ellos. ¿Cuánto dinero se le da a las ONG, organizaciones no gubernamentales, que debieran ser no gubernamentales? Pero la mayoría de las ONG que reciben mucho dinero son de funcionarios, son de diputados, de senadores, de ministros y de altos funcionarios que hacen una ONG para ello en el presupuesto darse una asignación. Y eso en esta novela se analiza porque es el realismo crítico, no es lo que yo supongo, sino se habla con números exactos de cuánto reciben cada uno de ellos. Y en la novela se dan los datos, las cifras. El capítulo 6 de esta novela, Mirar siempre adelante, es el amor a nuestra cultura. Tenemos, y este movimiento es para enseñarles que nosotros vamos a tener un amor a la cultura dominicana, para elevar su nivel. Nosotros estamos en el programa PISA, que es para examinar la educación de 80 países y somos el país número 80, el peor. Y hablamos de avance. Hemos pasado 1 año y medio en pandemia, no hay escuela, no hay actos presenciales, dicen que es un éxito. Se da el 4% del Producto Interno Bruto, la mayor cantidad. ¿Y en qué se invierte ese dinero? ¿Quiénes pagan? ¿Cuántos maestros han pasado casi 2 años cobrando sin hacer nada? ¿Y qué se le asigna? Nada. Y después dicen, un éxito. El año escolar. Mentira. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestra cultura y tenemos que conocer la cultura campesina dominicana. El capítulo 7 de esta novela es para los personajes que ya le mencioné los nombres al principio. Entonces ellos describen la situación de la corrupción que hay en nuestro país. Una reflexión sobre la impunidad,
sobre la corrupción pública y privada, porque hay corrupción. Nosotros hablamos de la corrupción pública porque ellos cogen dinero de lo que nosotros pagamos, pero hay una corrupción privada muy grande en componendas con lo público. El narcotráfico. Señores, aquí sabemos del narcotráfico cuando agarran uno solo, pero no sabemos cuánto se están haciendo, quién es que vende droga, quién la consume, todas esas cuestiones. Y nosotros estamos convirtiendo en un estado de narcotraficantes. Los juegos de azar, ¿cómo se juegan? Ahora en la pandemia hay poco, pero eso es un juego. Casi cada media hora hay una lotería nacional. Hay una lotería, hay juegos. Es un vicio. Y la televisión y el canal oficial se prestan para eso. Las evasiones que se hacen de no pagar impuestos, de falsear los datos, de falsear todas las cuestiones. Aquí se habla, y esto lo escribí hace 5 años, de lo que pasaba en Fomper. Y actualmente, el año pasado, el director Fomper está preso por todo lo que hicieron. Y eso lo denunciamos nosotros hace 5 años. La corrupción que había, porque Fomper es el fondo de todas las empresas que eran del Estado que se convirtieron en públicas. Y eso manejó millones y millones. Y eso se repartía a lo que le daba la gana. Después, el capítulo 8 de esta novela, Mirar siempre adelante, trata sobre la cuestión social. ¿Cómo es la vida laboral dominicana? ¿Cómo está la seguridad social? Y aquí se habla con personajes reales. No mencionamos, sino decimos cada uno y con nombres y apellidos. ¿Cómo es vivir entre los trabajadores pobres? ¿Cómo es el movimiento sindical? Ustedes acaban de ver. No está aquí en la novela porque esto pasó hace poco. Los 3 principales dirigentes de las centrales sindicales, el gobierno los pensionó con un salario o una ayuda de 75,000 pesos, mientras la mayoría de los trabajadores que estamos laborando, el promedio de salario es 16,000 pesos. Esa es una compra a los dirigentes sindicales. No está aquí, pero yo se lo digo, porque se habla de cómo está estancado el movimiento sindical. Y después el trabajo infantil. Ustedes han visto muchas personas que reciben dinero, que denuncian que hay que prohibir el trabajo infantil. En los países ricos se puede hacer eso, pero en la República Dominicana, donde hay miles de mujeres solteras con 3 hijos, que tienen que mandar sus hijos, hembras o varones, a trabajar, no se le puede perseguir. Y el sindicalismo es el menos llamado, porque el sindicalismo representa el trabajo y no puede perseguir a los trabajadores y mucho menos a los niños trabajadores. En los países donde el papá y la mamá tienen su problema resuelto y tienen salarios y tienen ingresos, no es posible que uno apoye que vayan a trabajar los niños. Pero en nuestro país es una necesidad, es una lectura diferente a la lectura del primer mundo. Y el capítulo 9 trata sobre la inmigración. Cómo es la condición de vida y de trabajo de los haitianos. Y aquí en este momento hay que estudiar eso. Cómo viven los emigrantes haitianos. Cómo viven los dominicanos que son emigrantes en los Estados Unidos y en Europa. Y ahí, entonces, la novela, en el capítulo 9, se descubre quiénes asesinaron al ideólogo de este movimiento que se llama José Martí. El capítulo número 10, capítulo final, de Mirar siempre adelante. Entonces, los asesinos de José Martí son condenados, y los mismos que hicieron el atentado a David. El movimiento humanista se fortalece, se incrementa. Hay una parte amorosa, y Clara Luz y Nicolás se casan. El movimiento humanista despega y hay mucho entusiasmo en la juventud con esto, y es algo nuevo, diferente en la política, diferente a los partidos tradicionales. ¿Cuál ha sido el resultado de esta novela que yo le enseñé a ustedes al principio? Esta primera edición de la novela, la parte física, se vendieron todos los libros. No he hecho la segunda edición porque con esta época de pandemia los libros físicos están muy difíciles, pero tenemos la versión del libro en la parte digital. ¿Cuál es la reacción que tuvo esta novela?
Primero, el éxito que tuvo la venta de los libros físicos. Segundo, muchas personas me llamaron y me dijeron que estaban interesados en participar en ese movimiento. Yo le tengo que aclarar y le aclaré a ellos que este no es un movimiento real, esto parte del realismo y de lo que hay que hacer, pero es una novela. Una novela no es solamente lo que está pasando. No, nadie aquí está trabajando para hacer algo diferente a los partidos tradicionales. Mientras tengamos esos partidos tradicionales, estamos en lo mismo. Estamos en el PRM. ¿Qué es el PRM? Son el PRD, los hijos de todos los, el hijo de la hija de Hipólito, el hijo de Jorge Blanco, el hijo de Antonio Guzmán, el hijo de Peña Gómez, son los hijos de los PRDistas. Y esto es el mismo PRD se llama moderno, con caras nuevas. Y este libro fue presentado en la Universidad Católica de Santo Domingo. Tuvimos una buena presentación de la novela y tuvo mucho éxito. Yo les recomiendo a los que quieran, si pueden leer esta novela, vale la pena. Es una novela en el género de realismo crítico, es para criticar, no solamente de boca, sino con cifras, con datos, con todo lo real de la sociedad dominicana. Y la verdad es que estamos mal y vamos mal. Todo lo que se dice es brillante, no todo lo que brilla es oro. No es así. Y para eso tenemos que prepararnos, capacitarnos. Y en esta novela se plantea crear, no partido, no está hablando, un movimiento político humanista basado en la persona humana, dirigido por jóvenes, que es el futuro de nuestro país. Con esto yo termino y entramos ahora a dialogar y a conversar sobre esta novela, Unidos en la Lucha. Muchas gracias. Los que quieran hablar, abren su micrófono, se presentan y dan sus opiniones. ¿Quién quiere hablar primero? Yo creo que lo que María, comenta, adelante. perdón, yo creo que lo que comenta sobre la novela es muy importante en el aspecto de que no se tome como algo, o sea, aunque está tomando de algo real puede ser, no es una realidad, vamos, en sí, ¿no? Como para que yo me integre a un movimiento o algo, porque es una novela lo que se está escribiendo, ¿no? Entonces, y creo que es muy difícil plasmar en una novela la psicología de cada personaje, cómo hablan cada uno y qué es lo que está entendiendo cada uno y qué es lo que está pasando en realidad en lo que está hilándose la novela y a dónde va a llegar. Creo que eso es muy importante, pero muy difícil. Y creo que para enseñar eso y aprenderlo está un poco difícil para mí. Bueno, en el curso que ahora estamos dando un curso sobre cómo ser escritor. Y la cuarta lección habla, es el tema, cómo hacer una novela, cómo escribir una novela. Ok, Aquí, gracias. aquí está Eloy Wallace, que está participando en ese curso. Genaro también está participando en el curso de cómo ser escritor. Este no es parte del curso, pero a ellos le puede servir porque es una de las formas. Es muy difícil no describir la novela porque se hace muy monótono decir Juan Antonio dijo tal cosa, María dijo esto, fulanito dijo. Por eso yo hice un resumen, más o menos, porque si me pongo a detallar lo que dicen textualmente cada uno de los personajes, eso se lleva mucho tiempo. Adelante, ¿quién más quiere hablar? Puede abrir su micrófono, presentarse. María no se presentó, pero yo la presenté a ella. Rafael Marte. Rafael Darío. José, sí, yo me retiro
porque estoy llegando a 3 la carga del teléfono. Pero entiendo de que ya hay personas que han leído lo que tú acabas de manifestarnos. Digo allá porque escuché un político de la línea de la SEMA o de la línea de profesores que andaba o estaba junto a Rafael Santos. Y él decía que a partir de ahora tenían que comenzar con los 10+5. 10+5, que es el aspecto cooperativo. Y luego esos 5, hay 10 que son los dirigentes y 5 se quedan y buscan 5, que es la organización que yo tengo aquí. Entonces, vienen con 10, se quedan con 5 y los otros 5 siguen buscando 5 más. Eso lo están aplicando ya en la política ahí en la República Dominicana, principalmente en Santo Domingo. Parece que ya te han tomado las ideas de la doctrina social cristiana o doctrina social y han arrancado porque lo están haciendo a nivel político. Me retiro, muy buenas noches. Estaré viendo la grabación mañana porque no tengo carga. Ok, gracias, que te mejores, Rafael. Gracias. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Buenas noches. Adelante, Gómez, Raquel. desde New York. En primer lugar, cuando ustedes ahorita, antes de usted empezar el Zoom de esta noche, hablaban de la Feria del Libro, ¿se trataba de la Feria del Libro del Comisionado Dominicano de Cultura acá? No. ¿Era a esa Feria del Libro? No, es una en Nueva York que está preparando la embajada, pero es una feria de la cultura que incluye feria del libro también. Que están organizando. Bueno. Porque entonces le quería aclarar que el Comisionado Dominicano de Cultura acá en la ciudad de Nueva York sí tiene una feria del libro, pero es en octubre. Sí, esa creo es que otra. 17, 18 y 19. Ese es de libro solamente, eso es de libro. Lo que está organizando la embajada es de la cultura. Va el grupo Buloya de San Pedro de Macorís, van cantantes, excelente. Van bailarines. Es cuestión de cultura en términos generales. Entiendo. Y van a incluir una feria de libros. Ok, yo quería también primero felicitarle por su obra, como siempre, tratando de educarnos a nosotros, los dominicanos y los demás latinoamericanos que le siguen. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es su opinión respecto a la incursión en política de los sacerdotes? Algunos sacerdotes que han llegado a cargos altos en la iglesia, se les descubre luego que eran parte de un partido, de un líder. Hubo uno de ellos que se ligó mucho a Joaquín Balaguer. Y después se descubrió muchas cosas, que él participaba en política directamente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pero eso no está dentro del libro, de la novela. Usted hablaba de los políticos. De los políticos, sí. Y los sacerdotes son personas como todos nosotros. Tiene que tener alguna simpatía por alguien. Han habido curas que han salido de la iglesia para dedicarse a la política. Así es. Estudian, yo fui 5 años profesor del seminario pontificio y ahí se forma la gente como filósofo y como teólogo. Y hay que darle ilustraciones. Entonces los sacerdotes, ellos tienen las mismas debilidades que nosotros tenemos. Quiere decir, se discute si se casan o no se casan, pero tienen que tener los mismos deseos que tenemos todos los hombres. Quiere decir, no son diferentes y políticamente no son diferentes. Ahora, la iglesia en los últimos años ha orientado de que los sacerdotes se limiten a orientar en la política en términos general, pero no intervengan en los partidos políticos. Pero una cosa es la política, pero lo que es decir, la religión que tú tienes, el partido que tú tienes, esas son cosas individuales de la persona, que siempre va a haber una simpatía por algo.
es muy difícil delinear una política en la cual todo el mundo lo pueda cumplir. Yo te Tienes digo, razón. la experiencia que yo tengo, bueno, yo fui profesor del seminario, nosotros éramos 29 profesores, 28 sacerdotes y yo, que no soy sacerdote ni lo he sido, y me decían muchas cosas que a los sacerdotes no le decían, porque los sacerdotes tienen la virtud o el derecho de expulsar a alguien del seminario. Como yo no podía expulsar nada, entonces a mí me decían muchas cosas, pero es como con las mujeres, bueno, no deben casarse. Bueno, pero tú crees que no ven a alguna mujer que le guste, claro que le va a gustar, eso es normal, Así es. eso porque es una cuestión de la naturaleza humana. Y los partidos lo mismo, tú simpatizas por fulano de tal, tú simpatizas por fulano o el partido. Yo le voy a contar una anécdota. A mí me hicieron una entrevista en el periódico Hoy y me preguntaron, José, pero tú hablas de religión, tú hablas de sindicalismo, tú hablas de política, ¿en qué partido tú estás? Y yo le dije, yo soy político y mi política es no pertenecer a ningún partido político. Me dice, ¿pero por qué? Yo, porque si tú te entras en un partido político y tu partido gana, tú vas a hacer lo que te dice el partido, no lo que tú quieras. Por ejemplo, yo soy sindicalista, pero si el partido dice que hay que apoyar a los patronos, yo tengo que apoyarlo. Entonces yo no puedo hacer lo que yo quiera. Y si tú estás en oposición, tú ni siquiera barres una calle, no haces nada, lo único que tú tienes que dedicarte a decir que todo lo del gobierno está malo. Entonces yo, no perteneciendo a ningún partido político, entonces me inclino y puedo hacer lo que yo crea que debo hacer. Y Así es. Sin incluyendo, influencias. yo Sin soy influencias. profesor de política, acabamos de dar un curso de ideas políticas, yo soy, pero no soy partidista, no tengo, no estoy alineado. Ya. Ha habido una discusión en los círculos pero metámonos sociales. en la novela. Ok. Sí, no, porque lo que pasa es que en la novela es realista, ¿ah? y usted dice, aporta datos reales de lo que está sucediendo en la sociedad dominicana. O sea, entonces, ahí dice la cantidad con números, cuánto gana un diputado, sí, cuánto le dan de representación, ahora qué cantidad de dinero le dan a las ONG, qué le dan a los partidos, con datos. Eso. El realismo crítico no es. Relativo a eso. ¿Cómo? Del uso de la Biblia en las escuelas. ¿Cuál es su opinión? Ahí escuché las declaraciones de Leonel Fernández, que dice que sí, que debería devolver la Biblia a las escuelas. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Bueno, no digamos la Biblia, porque la Biblia es un libro, pero la religión sí se debe enseñar, porque somos parte de cada uno puede tener o no una religión. Yo no digo explicar la Biblia, explicar religión. Yo estoy de acuerdo que se explique pero el libro como otros libros, el mejor libro, pero es un libro, sí. no es una religión. Tú sabes que en la Biblia no se habla de la Biblia. Así es, sí, es verdad. Bueno. Pero enseña mucho en todo el bueno, sentido el de la mejor palabra. libro, no hay duda, es el mejor libro. Así es, así es. Pero si digamos que el mejor libro, hablando por ejemplo de política, fuera Politicón que hizo Aristóteles o La República que hizo Platón, bueno, no hay que explicar un libro, hay que explicar religión, entonces hay que explicar política o la cuestión. Lo que digo es que diferenciar, no decir vamos a explicar tal libro y que sea obligatorio. Que en sino realidad religión, y en la religión es prioritario, la Biblia, el libro prioritario en cualquier religión cristiana. El mayor político y trabajador social por la humanidad fue Jesús, definitivamente. Bueno, el sermón de la montaña es el mejor discurso político. Exactamente. Bueno, perfecto. ¿Alguien quiere hablar sobre la novela? Porque Raquel me está tirando para lo hondo, para otra. Muy buenas respuestas, gracias. ¿Quién más quiere hablar? Eloy, ¿tú quieres la palabra? Sí, quiero abordar. Sí, realmente la novela Mirando hacia adelante
En realidad, Mirar siempre adelante, siempre. Mirar siempre adelante, sí. Valga la redundancia, realmente describe situaciones reales que vivimos los dominicanos con los gobiernos y los partidos políticos. Son males que de mucho tiempo nos están afectando en realidad quizá a la clase obrera, a la clase más desposeída. Pero pienso que debemos seguir en este aprendizaje sobre la política internacional y sobre nuestro país para ver si un grupo de hombres y mujeres jóvenes algún día salimos adelante y vamos cambiando un sinnúmero de cosas y males que nos afectan tanto del nivel del Congreso como también de los gobiernos que muchas veces, en realidad quizás a veces quisieran hacer muchas cosas por los pueblos y por hombres y mujeres, pero a veces las mismas limitaciones, las mismas situaciones que se dan día a día le prohíbe cumplir realmente con la meta del humanismo, que es que todo el mundo realmente tenga todas las metas deseadas, tanto para su familia como para la comunidad donde circunda. Por lo que yo sigo aplaudiendo que debemos seguir mirando hacia adelante, en verdad. Mirar siempre Gracias. adelante. Mirar siempre adelante. Sí, Gracias, Eloy. Gracias, Eloy. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más? Genaro, quería hablar. Brenda. Brenda. ¿Tú conoces a María? Juan. Sí, buenas noches. ¿Tú conoces a María? No María Eugenia. Sí. Claro Bueno, que sí. ya María Eugenia compró esa novela. María Eugenia es la secretaria de actas de la Federación Campesina. Bueno, pero ya la compró. Se fue adelante de ti. Qué bueno. Qué bueno. Pues bueno, don José, de verdad que conociéndolo a usted, el libro no se va a centrar en fantasías de novelas, como está acostumbrado uno a escuchar que las novelas es una novela, es un cuento. Lo que estás explicando ahí son hechos reales de lo que ha sucedido con los actores que están mencionando. Y sí es importante conocer ese libro. Yo no lo llamaría novela porque estoy seguro que no es una novela, sino que es un libro para estudio, para aprender mucho de las vivencias que ahí vas a mencionar. Y sí, de verdad, me alegra mucho que María Eugenia ya lo haya pedido porque está interesada en conocerlo. Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, Juan, las novelas, hay diferentes géneros. El género más conocido es las novelas románticas, de amores, de desamores y todo eso. Después hay novelas antiguas basadas en la antigüedad. Hay novelas de ficción, de que son cosas irreales. Hay de estos telenovelas, que son novelas que en cada capítulo deja a uno en un suspenso que nadie quiere, que nadie sabe lo que va a pasar y después se resuelven fácilmente. Pero hay, o sea, yo dije al principio, o sea, los escritores latinoamericanos mejores que hay ahora, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, para poner cosas, escriben sobre lo que llaman el realismo mágico. Quiere decir que hay algo que aparece como de magia, que resuelve o un fantasma o un misterio o algo. Y hay en el género que yo escribo, es el realismo crítico. O sea, la concientización
es un sistema, y esto es Pablo Freire, un brasileño que creó este sistema que se llama concientización. Nosotros normalmente decimos concientiza a fulano de tal cuando tú quieres que lo lleven a tu camino, pero la conciencia, la concientización, primero hay una concientización que se llama mágica, que es como son los niños. Los niños viven en una época mágica, que creen que la mamá y el papá resuelven las cosas por arte de magia. Por eso un niño te puede pedir un carro, un avión, cualquier cosa, que no es lógico, pero es mágico. Después la ingenua es cuando tú tienes un cargo, una posición y no lo desempeñas. Cuando hay elecciones, son muchos los candidatos en la política, en los sindicales, en las cooperativas, en todo, pero después son pocos los que hacen, porque hay gente que no desempeña sus cargos. Entonces, en el proceso de concientización, hay lo que se llama la conciencia crítica. ¿Y qué es la conciencia crítica? La conciencia crítica es cuando tú aprendes a buscar de dónde están los males de la sociedad para criticar. Pero para tú criticar, primero tiene que pasar por lo que se llama la autocrítica. Quiere decir, tú tener capacidad de autocriticarte tú, de dejar de hacer cosas malas o mal hechas para hacer las cosas bien hechas. Quiere decir, la autocrítica es el inicio de la conciencia crítica. Eso se da en política. Entonces, bueno, la mayoría en América Latina, la mayoría de la población vive en una conciencia mágica y una conciencia ingenua. ¿Qué es lo que hay que hacer? Despertar para que pasen a una conciencia crítica y después a una conciencia política. ¿Qué es la conciencia política? Cuando tú asumes tu responsabilidad política. No es que otro te lo va a resolver, no es que el presidente te va a resolver, no es que el fulano de tal lo va a resolver, sino tú mismo. Entonces, de la misma forma que en política, en literatura también entonces hay el realismo crítico, quiere decir, partiendo de la realidad, entonces se hace una crítica a la sociedad. Pero tú tienes que autocriticarte, tú tienes que reivindicarte tú personalmente para poder tener capacidad para llegar a la conciencia crítica. Bueno, ¿alguien más quiere? Genaro, ¿quiere hablar? La conciencia crítica, entonces, primero me autocritico yo, Claro. pero creo que eso es difícil porque hay veces que no se sabe uno criticar. Necesita a alguien como espejo, ¿no? Bueno, tú hablas de la corrupción, de que se roban, los políticos se roban algo. ¿Tú has robado alguna vez? Entonces, bueno, hemos tenido tentaciones. Casi todo el mundo tenemos algo, ha querido robar algo. Aunque sea pequeño, no hablamos, los ricos roban mucho, los pobres roban poco. Bueno, entonces la conciencia crítica o la conciencia crítica es cuando tú eres capaz de tú autocriticarte. Es decir, yo le digo a este que no haga eso, pero yo lo hago. Lo hago en mi casa, lo hago en mi familia, lo hago en mi sociedad, lo hago en mi asociación, lo hago en mi barrio. Entonces, tú no puedes criticar porque tú no puedes hacer eso. Entonces, bueno, es muy difícil hacer la autocrítica, pero es el inicio, porque tú no puedes decir a uno, tú cometiendo tú también esos mismos errores. A menor grado o algo. Una persona que tú ves en un carro y viene uno atrás y te rebasa de mala fe, es un ladrón, porque te estás robando un puesto, en una fila, en lo que sea. Ahí se van notando las cosas, las fallas que uno hace, quitándole, apoderándose de cosas que no son tuyas para tú apropiarte de eso. Bueno, son cosas pequeñas, pero nosotros tenemos que acostumbrar a autocriticarnos nosotros para entonces tener la capacidad de criticar al otro. Pero no podemos escupir para arriba porque nos va a caer la saliva en la cara. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, nadie más quiere intervenir.
Bueno, si no nadie más quiere intervenir, vamos a dar por terminado. Por error mío, algunas personas lo convoqué a las 7 y otros a las 7:30. La próxima reunión son a las 7:30. Entonces comenzamos a partir de las 7:30. Muchas gracias a todos, especialmente a los que han intervenido. Agradezco mucho. Que pasen buenas noches y el próximo miércoles a las 7:30 nos volvemos a ver para tratar otro libro. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches, María Los Ángeles. Gracias a usted, profesor. Buenas noches. Gracias a usted. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches para todos los compañeros. Juan B. ahí está trabajando con mi teléfono, con el internet de mi teléfono. Juan. Buenas noches. Está bien, qué vaina. Está hoy en una situación un poco difícil. En este momento precisamente le están haciendo pruebas médicas en los Estados Unidos. No quería perderse esta presencia. Y ha sido una persona maravillosa que ha estado para la República Dominicana en relaciones con los países. Y lo demás, ahora la Federación. Mira lo que manda. Bueno.